Vamos a abrir Civil 3D, vamos a crear un proyecto nuevo, siempre nuestra plantilla Metric, vamos a abrir. Vamos a abrir, vamos a insertar, ¿no? Vamos a insertar un archivo aquí dentro de nuestras carpetas de trabajo, dentro de nuestra carpeta, de nuestros archivos. Tenemos la data inicial que viene a ser la superficie, ¿no? La tenemos en extensión XML. Tenemos un Excel con los criterios básicos para trazar nuestra carretera de acuerdo al manual de diseño geométrico. Tenemos el manual también y tenemos un archivo en CSV, ¿no? Que vamos a explicar qué contiene este archivo, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a insertar nuestro archivo en LAN XML aquí en la segunda opción, en Insert. Nos vamos a LAN XML, ruteamos el archivo, le damos abrir, le damos OK y tenemos ya nuestra superficie inicial, ¿no? Para poder comenzar a hacer el trazo de nuestra carretera, ¿no? Vamos a editar esa superficie, vamos a seleccionar la superficie, vamos a editar el estilo, nos vamos a superficie propiedades, nos vamos aquí superficie estilo, vamos a hacer una copia de ese estilo actual para poder nosotros superficie, vamos a ponerle de mayúscula para poder diferenciarlo, ¿no? Superficie carretera, nos vamos a contornos, los intervalos, vamos a disminuir los intervalos de la curva de nivel, las curvas menores cada metro, las mayores cada 5. El suavizado le vamos a dar no al 100%. En display, la visualización en planta, el borde lo vamos a apagar, las curvas mayores le vamos a dar un valor, un color número 20, las menores le vamos a dar un color 40, aplicamos, aceptamos, ya tenemos ya nuestro propio estilo de nuestra superficie, aplicamos y aceptamos, ¿no? Y aquí ya obtenemos, ¿no? Nuestra superficie con nuestro propio estilo, ¿no? En el desarrollo del mega curso AutoCAD Civil 3D, en la parte de diseño vial, ¿no? Habíamos realizado el trazo de una vía existente, ¿no? Habíamos hecho el trazo con la propiedad de geolocation, habíamos visto, ¿no? La imagen satelital y habíamos trazado una carretera más o menos por el camino existente, ¿no? Y habíamos generado su sobreancho, su reporte, los PIs, ¿no? No sé si ustedes lo tienen, de todas maneras voy a crear un enlace, ¿no? Para que ustedes puedan descargarlo, puedan verlo, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Lo habíamos trazado por el camino existente, pero en esta ocasión, a manera de ejemplo, no vamos a recordar, insertar, ¿no? Puntos, ¿no? Este CSV que tenemos tiene cargado los puntos, ¿no? Tiene cargado puntos en coordenadas este y norte, tiene cargados los PIs, ¿no? Los puntos de inflexión de nuestro alineamiento, ¿no? ¿Con qué intención hemos hecho eso? Con la intención, si nosotros tenemos los mismos PIs, ustedes y yo, vamos a tener el mismo kilometraje, ¿no? Entonces, al tener el mismo kilometraje, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿no? En aquella vez que desarrollamos, no teníamos, ¿no? Más o menos el mismo kilometraje, ¿no? Esa fue una de las consultas que vimos, ¿no? Entonces, para cambiar aquí un poquito, vamos a tener los mismos PIs, ¿no? Y vamos a hacer el trazo, ¿no? De nuestra carretera, ¿no? Así también vamos a ir recordando la importación de puntos, ¿no? En formatos de archivo, ¿no? En este caso CSV, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo vamos a hacer así, ¿no? Hay muchas maneras de trazar nuestra carretera, ¿no? Una de las maneras fue la manera anterior y el día de hoy vamos a hacer otra manera, ¿no? Entonces, para iniciar rápidamente, vamos a Points, nos vamos a la primera opción, creación de puntos, nos vamos a esta opción, vamos a importar esos puntos, ¿no? Antes de importarlo tenemos que ver en qué formato están, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Tenemos puntos, ¿no? La numeración de puntos. Tenemos aquí en esta columna tenemos el este, ¿no? Las coordenadas este, aquí las coordenadas norte,
¿Cómo lo determino rápidamente? Porque las coordenadas norte siempre son mayores a las este. Y aquí tenemos la descripción, ¿no? Entonces cerramos. Ya tenemos como dato, aquí vamos a buscar, ¿no? Punto este, ¿no? Punto este norte y descripción, ¿no? No tenemos elevación, ¿no? Vemos que no tenemos aquí. Rápidamente aquí vamos a adicionar uno, vamos a adicionar un formato, vamos a hacer una copia al primero, vamos a hacer una copia al primero, no lo vamos a modificar, vamos a hacer una copia y le voy a poner ahí punto este norte y descripción, ¿no? El formato le voy a poner, ¿no? Para ubicarlo rápidamente. La extensión va a ser una extensión en CSV, ¿no? Aquí voy a modificar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el este aquí, pero aquí tengo el norte, jalo el este para aquí y tengo el este, ¿no? Entonces ya tengo mi formato, ¿no? Porque esto me va a leer el Excel, ¿no? Entonces tengo el punto, tengo el este, tengo el norte, no tengo la elevación, ¿no? Tengo la descripción, lo jalo aquí y este valor lo no lo voy a usar, ¿no? Le doy OK, delimitado por comas, le doy OK y aquí está, ¿no? Este formato que he modificado, ¿no? Cierro y lo busco aquí, ¿no? Veo que lo tengo aquí y ahora sí voy a buscar mi archivo, ¿no? Para hacer la importación, ¿no? Entonces de esa manera aquí me visualiza una vista previa, ¿no? Puedo crearlo por grupo, ¿no? Pero esta vez, como son pocos puntos, perdón, no lo voy a hacer, ¿no? En la vista previa me determina que sí, efectivamente se está ingresando bien, ¿no? Para no generar un error, le doy OK, ¿no? Cierro, me voy a Points Group, me voy a todos los puntos y veo algunas propiedades, ¿no? Le voy a dar básico, ¿no? Aplico y acepto, ¿no? Entonces aquí tengo el punto de inicio de donde va, bueno, iniciar mi carretera, y aquí tengo el punto final, ¿no? Donde termina. La idea es, de acuerdo al temario, el temario me indica que tenemos que diseñar una curva de volteo, ¿no? Entonces puedo visualizar que aquí hay un camino, ¿no? Un camino existente, y para yo poder generar mi curva de volteo tengo que estar en una pendiente mayor aquí, ¿no? Que se tiene una pendiente, a ver, aquí tenemos una elevación de 1242 y aquí 1228. Y aquí tenemos, vamos a seleccionarlo aquí y vamos a verlo en 3D para hacer una visualización previa, ¿no? Entonces tenemos el camino existente, ¿no? Entonces voy a iniciar aquí, voy a hacer una curva de volteo aquí y voy a llegar a este nivel, ¿no? Luego de ello voy a comenzar a trazar mi carretera, ¿no? Voy a eliminar ciertas sinuosidades, ¿no? Me voy a ir directo, ¿no? Aquí también. Entonces vamos a unir todos estos PIs para poder hacer ya el alineamiento correspondiente, ¿no? Como les repito, ¿no? Lo estamos haciendo de manera rápida, ¿no? Porque esto lo hemos visto en el curso, en el mega curso, ¿no? Les voy a pasar el enlace, no se preocupen, ¿no? Lo van a tener, pero aquí a manera de ejemplo, para tener el mismo kilometraje, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a presionar. Vamos a iniciar con una polilínea, vamos a unir estos puntos, ¿no? Aquí, bueno, este no es un PI, es el punto de inicio, ¿no? Aquí vamos a generar aquí nuestra curva de volteo. Aquí sí, aquí va a haber un PI, ¿no? Vamos a ir directo por aquí. Aquí también nos vamos aquí también vamos a hacer el trazo eliminando estas sinuosidades, ¿no? Directo, ¿no? En la parte de arriba también aquí otro PI y en esta parte, ¿no? Y termino aquí, ¿no? Le doy enter y tengo ya un trazo previo, ¿no? Porque de todas maneras las curvas, las espirales que vamos a trabajar aquí, las espirales de entrada y de salida, las curvas, los radios, vamos a verificarlo de acuerdo a nuestro manual, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestro manual de diseño geométrico, ¿no? Vamos a también a ver ciertos criterios para clasificar nuestra carretera, ¿no? Ya sea por demanda o por orografía, ¿no? Vamos a determinar qué tipo de carretera estamos, ¿no? Con la topografía que tenemos, ¿no? Entonces vamos a crear el alineamiento rápidamente, ¿no? Desde objeto, pico aquí, ¿no? Le doy
mi alineamiento quiero que esté de este sentido, ¿no? Le pico aquí, ¿no? Le doy enter, porque si quisiera que inicie aquí, le doy aquí, ¿no? Para que inicie aquí y mi final sea aquí, ¿no? Pero le hemos dado aquí, vamos a darle enter. Reverso no, sigo. Le voy a poner aquí eje, acá, ¿okay? A ver, eje de carretera, ¿no? En estilo le voy a dar layout, pero voy a hacer una copia, voy a configurar mi propio estilo. Aquí le voy a dar estilo, a ver, estilo alineamiento, ¿no? A ver, en display voy a seleccionar la línea, voy a trabajar con curvas, también con espirales, ¿no? Le voy a dar el grosor de línea, lo voy a trabajar con 0.30, ¿no? Tipo de línea, un dashet 2, escala, voy a dar 10, ¿no? A ver, no le he creado, voy a hacer una copia nuevamente, ¿no? Estilo carretera, le voy a display, voy a seleccionar, voy a cambiar primero el color de la línea, voy a trabajar con un color más claro. En la curva voy a trabajar con un color 210 y aquí con color 20, ¿no? Me voy aquí sí, ¿no? Aquí sí, ¿no? Voy a seleccionar los tres con Shift, Control Shift. Aquí le voy a cambiar el grosor del texto, perdón, grosor de la línea, el tipo de la línea, la escala, para poder visualizarlo. Y ya tengo ya mi estilo alineamiento, ¿no? Alineamiento, ¿no? Aplico, acepto, ya tengo mi propio estilo, ¿no? Es el segundo estilo creado, el primero ha sido de la superficie. No quiero las progresivas, no quiero verlo. Las curvas voy a darle manualmente y eliminar la entidad existente, le doy OK, ¿no? Entonces aquí aplico el grosor de línea, ¿no? Entonces ya tengo mi estilo de alineamiento configurado, ¿no? Pero para yo hacer el trazo, para comenzar a hacer mis curvas, mis radios, lo primero que tengo que hacer, voy a guardar aquí, le voy a poner diseño clase 01. Lo primero que tengo que hacer, voy a venir mi Excel de trabajo, me voy a clasificación, voy a clasificar mi carretera, ¿no? Voy a clasificarlo por demanda, ¿no? ¿En qué tipo de carretera estoy, ¿no? El problema, el ejemplo de la carretera es por dato, ¿no? ¿Por qué? Porque ese valor, esa característica de la carretera va a depender mucho de mi estudio de tráfico, ¿no? Aquí, la clasificación por demanda, en la sección 101. No, yo voy a suponer aquí en esta sección que tengo un IMDA menor a 400 vehículos por día, ¿no? Un índice medio diario anual, ¿no? De vehículos, ¿no? Que son menores a 400 vehículos por día. Entonces estoy en una carretera de tercera clase. ¿Qué sugiero con esto? Que va a tener calzada con 2 carriles de 3 metros de ancho como mínimo. Entonces nuestro ancho de nuestra carretera mínimamente va a ser de 6 metros, ¿no? Excepcionalmente también va a poder ser de 5, ¿no? 250 cada lado, ¿no? Entonces tenemos ya un ancho de calzada mínimo de 3 metros y de excepcional, ¿no? De 2.50, ¿no? Carretera de tercera clase por dato, por el estudio de tráfico, ¿no? Entonces con el estudio de tráfico yo determino qué tipo de carretera estoy, ¿no? Ese es el primer punto que tenemos que conceptuar, no. Luego de ello también tengo que clasificar mi carretera por orografía, no quiere decir por lo accidentado que está, por mis pendientes, no. Si es un terreno tipo plano, tipo 1, tipo ondulado, accidentado y escarpado, no, eso va a depender mucho de ciertas características de mi carretera, ¿no? Entonces aquí ya sí voy a mi archivo, ¿no? Aquí ya no es dato de ningún estudio, ¿no? Bueno, puede ser el dato del estudio topográfico, ¿no? Pero a comparación con la demanda, por la clasificación por demanda, lo obteníamos del estudio de tráfico, ¿no? En este caso lo vamos a obtener del estudio topográfico, la siguiente clasificación por orografía, ¿no? Me dice que lo clasifique por... ¿qué me dice aquí, no? Me dice que tengo que tener
los datos de las pendientes transversales y las pendientes longitudinales, ¿no? De acuerdo a esos valores voy a ver en qué tipo estoy, ¿no? Entonces, una manera práctica de obtener la pendiente transversal de todo el terreno, la pendiente transversal vendría a ser, ¿no?, las pendientes al eje del alineamiento, ¿no? Cada cierta progresiva, cada cierto kilometraje, ¿no? Si yo sumo todos esos valores, voy a tener una pendiente transversal media, ¿no? Entonces yo, una manera práctica es seleccionar la superficie. Me voy a superficie propiedades, voy a ver las propiedades, me voy a estadísticas, me voy a la segunda opción y aquí obtengo una pendiente media, ¿no? Una pendiente media de todo mi superficie de trabajo, ¿no? Entonces voy a copiar aquí, voy a copiar todo, me voy aquí, pendiente transversal, voy a pegar y en esta opción aquí, pendiente media, ¿no? Entonces ya tengo el valor de la pendiente transversal, ¿no? Como obtengo de manera práctica también la pendiente longitudinal, porque esto también lo requiero. Entonces voy a crear un perfil rápido aquí, crear perfil, ¿no? Voy a adicionar, aquí lo voy a poner de manera estática para poder ver las propiedades, para poder ver los cambios de pendiente de mi perfil, ¿no? Si lo pongo de manera dinámica no voy a poder hacer eso, ¿no? Normalmente trabajamos con la dinámica, ¿no?, para generar cambios en planta y cambia automáticamente el perfil, ¿no? Pero aquí vamos a seleccionar estático para obtener simplemente los valores de la pendiente longitudinal, ¿no? Me voy estático, lo creo rápidamente, no tengo que hacer ninguna configuración, ¿no? Aquí estamos haciendo esto para obtener datos, ¿no? Simplemente para obtener datos. Entonces aquí me voy aquí, selecciono, me voy aquí, edit profile geometría y me voy aquí, ¿no? La ventana aparece aquí y me aparece la ventana panorama. Voy a copiar todos estos datos, copiar todo, me voy a mi Excel de trabajo, ¿no?, para tener todos los datos a la mano. Voy aquí y pego, ¿no? En esta columna me dice los grados de entrada y de salida, ¿no? De todo eso vienen a hacer esto, ¿no? Estos cambios de pendientes, ¿no? Aquí, ¿no? Baja, sube. Entonces al seleccionar yo estoy obteniendo estos datos, ¿no? Voy a cerrar aquí. Entonces tengo todos los valores, los cambios de pendientes por tramos, ¿no? Porque lógicamente aquí estoy obteniendo la pendiente longitudinal, ¿no?, promedio de todo este tramo, ¿no? Entonces voy aquí a hacer, está en E2, ¿no? Voy a hacer aquí, voy a sumar aquí, voy a sumar promedio entre todo, ¿no?, entre E2 hasta es E590, ¿no? Muy bien, aquí selecciono, tengo una pendiente longitudinal en todo el tramo de 3.61, ¿no? Entonces 3.61%, ¿no? Entonces ya tengo los valores de mi pendiente transversal, mi pendiente longitudinal. Me voy a mi manual de diseño geométrico, ¿no? Estamos trabajando con el manual, ¿no?, el vigente, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Vamos eliminando, ¿no? Se puede decir, vamos eliminando en qué tipo estamos, ¿no? Vamos aquí para obtener el valor de nuestro tipo de carretera, ¿no? Nos dice la pendiente transversal, tenemos una pendiente de 47.43, tipo plano, que nos dice la pendiente transversal está entre 10 menor o igual a 10, ¿no? Entonces no, aquí no cumple, ¿no? Vamos a ver el segundo tipo, nos dice la pendiente transversal está entre 11 y 50, ¿no? Entonces aquí vemos algo interesante, ¿no? Podemos observar que la pendiente lógicamente sí nos está cumpliendo aquí, ¿no? Entonces nos vamos a la pendiente longitudinal, vamos a ver su valor, el valor es de 3.61. Entonces vamos a seguir leyendo. Nos dice que la pendiente longitudinal se encuentra entre 3 y 6%, ¿no? Entonces vemos aquí que cumple, ¿no? Cumple con los dos requisitos, ¿no? A veces se cumple uno y, por ejemplo, a veces cuando estamos diseñando, la pendiente transversal cumple aquí y la longitudinal aquí, ¿no? Entonces estamos en esos dos, ¿no? Estamos viendo en cuál nos conviene hacerlo, ¿no? Pero aquí ha cumplido con los dos requisitos básicos de la pendiente transversal y la pendiente longitudinal en un terreno tipo ondulado tipo 2, ¿no? Entonces vamos a copiar ahí y ya tenemos ya la clasificación, ¿no? Qué tipo de carretera estamos, ¿no? Entonces ya tenemos ya aquí, ¿no? Ya tenemos que es una carretera de tercera clase,
tenemos que el terreno es ondulado tipo 2, vamos a guardar. Con esos valores, con esos datos vamos a obtener la velocidad de diseño. Nos vamos a la página número 98. Nosotros ya tenemos como dato que es una carretera de tercera clase, ¿no? Tenemos también que el tipo de carretera es tipo 2, ondulado, ¿no? Entonces podemos a través de nuestra tabla 204.01 determinar cuál va a ser la velocidad de diseño en el tramo, ¿no? En este tramo de carretera, ¿no? Tenemos velocidades desde 40 hasta 90 km por hora, ¿no? Pero vemos nuestro diseño, tenemos una variedad de curvas aquí, ¿no? Una curva crítica en este lado también, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la velocidad de diseño mínima, ¿no? En este caso nuestra velocidad de diseño mínima va a ser de 40 km por hora. Entonces nos vamos aquí 40 km por hora, ¿no? Pero para estos tramos críticos, ¿no? Donde vamos a calcular el radio mínimo y las longitudes de transición de entrada y de salida, las longitudes de transición que vienen a ser las espirales, ¿no? Las curvas de transición, ¿no? Vamos a trabajar aquí con una velocidad menor, ¿no? a la velocidad de diseño, ¿no? ¿Por qué? Nos vamos a amparar aquí en el criterio de asignación de la velocidad específica. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener dos tipos de velocidades, ¿no? La velocidad de diseño en todo el tramo, que hemos determinado que es 40, ¿no? Y vamos a trabajar con la velocidad específica también aquí. ¿Por qué? Porque aquí son radios, son curvas críticas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la velocidad específica? Nos dice la velocidad específica en una curva horizontal no puede ser menor que la velocidad de diseño del tramo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir ese requisito, ni superior a esta en 20 km por hora. Entonces aquí nos vamos a amparar en ese concepto y vamos a trabajar con una velocidad específica de 30, ¿no? ¿Por qué? Porque por estas curvas, ¿no? Por estas curvas críticas. Entonces aquí vamos a trabajar con velocidad de 30 y el resto del tramo con velocidad de diseño de 40, ¿no? Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar aquí, a ver, alineamiento, de carretera, perfiles. Voy a seleccionar. Ahí está, voy a seleccionar este perfil también. Y borro, ¿no? Entonces guardo, ¿no? La manera correcta de seleccionar es del Tool Space, ¿no? Si yo lo borro desde aquí, selecciono y lo borro, de repente aquí me queda un elemento, ¿no? Y cuando yo cree mi perfil de diseño ya al final, ¿no? Puede haber una confusión, ¿no? Entonces la manera correcta de eliminar es de la ventana Tool Space, ¿no? Entonces yo ya obtení mi velocidad de diseño, no voy a trabajar con dos velocidades, ¿no? Y voy a ver mi tablita de radios mínimos, ¿no? Ya para comenzar ya a hacer mi diseño en planta, ¿no? Antes de hacer mi diseño tengo que leer la norma, ¿no? Tengo que ir viendo, ¿no? Tengo que ir con qué velocidad voy a trabajar, con qué radio, con qué longitud mínima de curva de transición, ¿no? De repente ver el tramo de tangente, si estoy cumpliendo o no, ¿no? Entonces vamos a ver la tabla de radios mínimos en la página 130, ¿no? Me dice que la tabla 302.02 me dice radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras. Me ubico en qué tipo de clasificación de mi carretera estoy, ¿no? Había determinado que estoy en la tipo 2, ondulada, y área lógicamente rural, ¿no? Entonces aquí tenía la velocidad específica de 30, ¿no? Entonces tengo un radio para trabajar mínimo de 30, ¿no? Estos son radios mínimos. También había determinado que voy a trabajar con una velocidad de 40 y también tengo un radio mínimo de 50, ¿no? Entonces radios mínimos aquí sería 30 para mi velocidad específica, 30 radio mínimo, 30 metros, 40 metros para mi velocidad de diseño, ¿no? Velocidad de diseño, ¿no? Entonces aquí ya tengo dos valores, ¿no? Ya tengo dos valores, ¿no? Entonces aquí ya tengo estos valores. Ahora voy a determinar, ¿no? Mis curvas de
mis curvas de transición o espirales, ¿no? A ver aquí, en mis curvas de transición o espirales, ¿qué página es? Es la página 140. A ver, más acá está la 140, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Esas dos, ¿no? La 140 y la 147, ¿no? A ver, ¿qué dice en la 140? Me dice la determinación de la longitud de la curva de transición, ¿no? Antes de ello, ¿qué curvas, con qué radios necesitan longitud de transición o espirales? ¿No? Aquí, ¿no? Con esta tabla es muy importante, esta tabla 302.11a. Me dice radios circulares límites que permiten prescindir de la curva de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo estoy trabajando con una velocidad de diseño de 40. Si mi radio ¿no? es mayor a 150, entonces ya no necesito espirales, ya no necesito hacer curvas de transición, ¿no? Pero si yo tengo mi velocidad de 40 y tengo radios, por ejemplo, menores a 150, tengo que calcular mis espirales, ¿no? Entonces también tenemos una velocidad de 30, ¿no? En velocidad de 30 voy a trabajar con el radio mínimo, ¿no? Mi radio mínimo era 30, ¿no? En las curvas críticas, ¿no? Entonces ahí lógicamente voy a hacer espirales, ¿no? ¿Cómo se calcula la espiral? ¿Cómo se calculan las curvas de transición? Mediante la fórmula de la página 140, ¿no? Esta fórmula, ¿no? La longitud mínima en curva de transición está determinada por la velocidad entre otros valores, ¿no? Entonces yo aquí voy a trabajar, ¿no? Esta es mi velocidad. Aquí voy a trabajar con una velocidad de diseño de 30 y aquí voy a calcular mi curva de transición, no son los mismos datos de la página 140. Entonces voy a trabajar con una velocidad, aquí voy a trabajar con mi velocidad específica en esta curva, ¿no? Voy a comenzar a hacer el trazo ya. Aquí voy a trabajar con la velocidad específica, ¿no? Voy a ampararme en esa velocidad porque si yo trabajo con una velocidad mayor, mi radio, mis espirales van a salir mayores, ¿no? Entonces voy a ampararme en la velocidad específica, voy a trabajar con una velocidad específica de 30. Mi radio mínimo también, de mi cuadro de tabla de radios mínimos, me había determinado que era 30. Entonces voy a trabajar con unas espirales de entrada y de salida de 25, no voy a redondear a 26, ¿no? Voy a empezar así, ¿no? Pero acá es el diseño de mi curva de vuelta, ¿no? Voy a revisar rápidamente qué me dice las curvas de vuelta. Me dice que podrán utilizarse en casos excepcionalmente justificados técnica y económicamente, ¿no? Aquí lo estamos utilizando básicamente, podemos iniciar acá, ¿no? No nos olvidamos de este tramo, pero lo estamos utilizando básicamente porque el manual nos dice, ¿no? El diseño de una curva de volteo, cómo se hace, ¿no? Entonces por eso lo estamos utilizando, lo estamos jalando para este lado, ¿no? Entonces básicamente estamos haciendo un ejemplo que se adecue a los temas de nuestro manual, ¿no? Para cumplir con todos los requisitos de nuestro temario, ¿no? Porque si yo empezaba aquí ya no hacía ninguna curva de volteo. Entonces, ¿cómo se hace la curva de volteo, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas de Civil 3D para hacerlo, ¿no? Entonces me dice aquí que las curvas del radio interior no debe ser menos de 20, ¿no? Entonces, si aquí es 20 más los 3 metros de ancho que habíamos determinado aquí en la primera clasificación, teníamos 23, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar ahorita con 30, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces cumplimos con los conceptos de curvas de vuelta, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a seleccionar el alineamiento, vamos a edit alineamiento de geometría. Voy a primero eliminar esta entidad para poder hacer mi curva, ¿no? Mi radio. Voy a eliminar esta entidad y lo dejo ahí y voy aquí, ¿no? Me voy aquí, trazar curvas con espirales, ¿no? Entre dos entidades. Selecciono la primera opción, la segunda entidad, perdón. El ángulo es mayor a 180, sí. Aquí la primera opción para generar mi curva de vuelta, ¿no? El radio ya lo calculé en mi Excel, me había salido 30. La longitud de espiral de entrada 26, la de salida 26, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. A ver, voy a seleccionar aquí, me voy a alineamiento a propiedades. Me voy aquí, que solucione así por la segunda opción, ¿no? Para que se pueda visualizar aquí, ¿no? Entonces aquí la curva roja representa las espirales y la
la rosada representa a la curva, ¿no? Al radio, ¿no? Entonces aquí yo he determinado, aquí en mi curva de transición, las espirales, ¿no? Había determinado cuál es esa longitud, ¿no? De entrada y de salida, ¿no? Le he redondeado a 26, ¿no? Con los datos, amparándome en la velocidad específica, ¿no? Si yo aquí veo, aquí me voy aquí, alineamientos grid, entonces puedo observar el radio, ¿no? Se selecciona aquí, voy a darle escape, selecciono aquí y selecciono mi radio, ¿no? Aquí también la longitud de cada espiral, ¿no? 26, 26, la longitud de la curva, ¿no? Y aquí obtengo, ¿no? Obtengo mi radio, aquí están mis espirales, ¿no? Se selecciona aquí, entonces ya estamos cumpliendo con la primera curva, ¿no? La curva crítica, ¿no? Aquí podemos trabajar, quizás podemos trabajar aquí con un radio con la velocidad de 40, ¿no? Entonces aquí la velocidad de 40 me dice que el radio mínimo es 50, ¿no? Entonces vamos a determinar a ver aquí qué radio nos puede dar, ¿no? Entonces vamos a seleccionar aquí, aquí si es menor el ángulo, ¿no? Para generar la curva, en la curva de volteo era mayor, a 180, aquí es menor. Vamos a trabajar a ver con un ángulo, con un radio de 80. A ver, antes de calcular, a ver si yo trabajo con una velocidad de 40 y con un radio de 80, voy a tener de longitud de curva de transición o espiral de 16, ¿no? Entonces voy a trabajar con 20, ¿no? Le voy a dar 80, mi espiral primera 20, mi espiral segunda 20, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Obtengo, a ver si le doy, de repente si le doy radio 150 para prescindir de la curva, sería mucho. Voy a darle control Z. Aquí, ¿no? Aquí estamos viendo la parte de a ver, aquí, ¿no? A recordar que podemos prescindir de las espirales cuando los radios sean mayores a esto, ¿no? Entonces aquí tengo la velocidad de 40, he trabajado con un radio de 80, entonces lógicamente tengo que hacer espiral, ¿no? Pero si hubiera trabajado con un radio mayor, ya no hacía, ¿no? Ya no era necesario las espirales, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con espiral, ¿no? Entonces aquí te puedo observar también, cumplo aquí porque aquí es con mi velocidad, mi radio mínimo es 50, estoy cumpliendo, mi radio es 80 y mis espirales son de 16 punto y tanto, no recuerdo bien, aquí está, pero lo estoy dando 20, ¿no? Para no tener ningún problema. También tengo que ver los tramos en tangente, ¿no? La longitud mínima cuando las curvas consecutivas son S, como aquí, ¿no? El tramo en tangente mínimo va a ser 1.39 por la velocidad, ¿no? Entonces 1.39 por 40, ¿no? Entonces tenemos 55, ¿no? Tenemos que tener un tramo en tangente en color celeste mínimo de 55, ¿no? Entonces voy a hacer aquí rápidamente, a ver, una circunferencia de 55 y cumplo, ¿no? Me sobrepaso, ¿no? No tengo ningún problema por tramos en tangente, ¿no? Eso también está en la página 128, ¿no? En la página 128 está esto, ¿no? Las longitudes de tangente en tramos, ¿no? Están calculadas de la siguiente fórmula, ¿no? Entonces ahí cumplo también, ¿no? La longitud de curva, ¿no? También cumplo, ¿no? Velocidad, la velocidad en este caso sería, la velocidad sería 40 entre 3.6, ¿no? Tengo una longitud de curva de 11, ¿no? Mínima, pero aquí tengo más, ¿no? Tengo 75 y tengo 44, ¿no? Cumplo, ¿no? No hay ningún problema. Sigo la siguiente curva, aquí voy a darle un radio superior, ¿no? Le voy a dar por ejemplo 155 para evitar, para ver también, ¿no? Aquí estamos trabajando ya con espirales, ¿no? Con curvas de transición. Aquí vamos a hacer un radio grande, ¿no? Para ampararnos en esta tabla, ¿no? Vamos a hacer un radio más grande para ya no hacer curvas de transición, ¿no? O espirales. Entonces si ya no hago espirales me voy aquí a esta opción, ¿no? Para ir viendo los diferentes tipos de herramientas de Civil 3D. Pico aquí, menor, sí, y le voy a poner 155, ¿no? De repente es muy grande, pero a manera de ejemplo para ir viendo, ¿no? Entonces aquí tengo espirales, aquí ya no.
Aquí sí, ¿no? Aquí lógicamente es una curva crítica también. Voy a calcularlo con 30 también, ¿no? Y me voy a amparar en mi velocidad específica, ¿no? Mi velocidad específica de 30 y me voy a tener, al igual que en la primera curva, le voy a dar 26, ¿no? Entonces me voy ya no aquí. Ahora me voy a generar mi curva con espirales, menor, sí. Mi radio es 30, mis espirales son 26, ¿no? Entonces ahí muy bien. Ahí está. Estoy más o menos llegando aquí. Aquí también le voy a dar, a manera de ejemplo, le voy a dar un radio mayor, ¿no? Un radio mayor a 150, le voy a poner 155 también, ¿no? Ahí está, ¿no? Y a ver aquí también, a ver, vamos a tratar de darle el mismo radio. Le voy a dar 150, ¿no? Entonces voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar mi alineamiento, voy a aquí y voy a darle 150 también, ¿no? Entonces vamos revisando, ¿no? Primer radio, ¿no? Velocidad específica de 30, me había dado radio mínimo de 30, cumplo aquí. Las espirales me habían dado 25, cumplo aquí también, ¿no? La segunda también igual, también trabajo con espirales, ¿no? Me había dado 16, trabajo con 20. Mi radio mínimo aquí es 50, trabajo con 80, ¿no? Aquí también, ¿no? Mi radio mínimo aquí es 50, trabajo con 150 y no requiero espiral, ¿no? Y de igual manera aquí y de igual manera arriba, ¿no? No tengo ningún problema aquí también, ¿no? Aquí también mi radio es 30 y trabajo con espirales de 26, ¿no? Porque manualmente me está dando eso, ¿no? Me está dando que son 25 y lo estoy redondeando, ¿no? De igual manera aquí y de igual manera aquí, ¿no? Entonces voy a cerrar, voy a guardar y ya estoy, voy a eliminar los puntos, ¿no? Ya no me sirven, ya cumplieron su función, voy a eliminar esos puntos, ya aprendimos, ¿no? También hemos recordado a insertar puntos de formato CSV, ¿no? Entonces ya aquí estoy en la capacidad de comenzar a trazar mi alineamiento, ¿no? Entonces aquí ya tengo un prediseño de mi alineamiento, ¿no? Diseñando curvas de volteo, ¿no? con espirales, con curvas con radios de acuerdo al manual, ¿no? Entonces voy a guardar aquí también, voy a guardar aquí y este sería el desarrollo de nuestra primera clase, ¿no? Correspondiente al módulo 1, ¿no? Vamos a continuar con el módulo 1, pero la parte 2 ya creando el perfil longitudinal y haciendo ya algunas tablas de radios, de los radios, ¿no? De los reportes, ¿no? Con algunos elementos que vamos a ver más adelante, ¿no? Como son el PC, el punto de inicio de la curva, punto de tangencia, ¿no? El PT y los puntos de inflexión, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante. Vamos a guardar y vamos a crear rápidamente el alineamiento. Vamos a crear el perfil longitudinal. Vamos a crear aquí, ahora nos vamos aquí a Team, ahora sí vamos a ponerle dinámico, dibujar el perfil, ¿no? El perfil le vamos a dar perfil de carretera, vamos a trabajar con el estilo Landesco, le vamos a dar siguiente, a ver atrás, vamos a quitar esto, aquí no bandas, siguiente y crear, ¿no? Le vamos a poner por aquí y aquí está el perfil longitudinal de nuestro alineamiento final, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahí y en la siguiente clase vamos a ver algunas etiquetas, ¿no? Vamos a revisar las progresivas de nuestro alineamiento, ¿no? Vamos aquí a configurar el número de curvas, el número de espirales, nuestros progresivas menores, mayores, y vamos a editar nuestro alineamiento al igual que estamos editando de manera dinámica. Cada paso que vamos haciendo vamos editando nuestro propio estilo, aquí también vamos a editar, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahí, vamos a guardar, vamos a quedarnos ahí y los espero en el desarrollo de la segunda parte del módulo número 3 correspondiente